Comenzamos esta segunda ponencia de la segunda jornada. La va a pronunciar José María García Márquez. Se titula la conferencia La represión militar franquista, fases, fines y metodologías, Sevilla como ejemplo. Tenemos con nosotros a José María García Márquez, que él es investigador e historiador sevillano, nacido en 1950 en Alcalá de Guadaira, y lleva muchos años centrado en la investigación de la represión militar franquista en Andalucía, más específicamente en Sevilla y Huelva, las provincias documentadas principalmente los archivos judiciales militares. Estuvo en la primera edición de este seminario en 2015, digamos que está en el nacimiento de estas jornadas que hacemos en los meses de julio. Desde entonces él es colaborador de numerosas asociaciones y organizaciones memorialistas. Ha participado en los últimos años en más de 150 jornadas, charlas y seminarios divulgativos sobre la represión. Ha escrito un importante número de artículos, ponencias y comunicaciones y varios libros que corroboran su activa dedicación a la historia de lo que el golpe militar y la represión en la guerra y la posguerra supusieron para esta tierra. Entre estos trabajos destacan los libros de investigación publicados sobre pueblos como la Puebla de Casalla, Albaida del Jarafe, Castilleja de Guzmán, Villamanrique, Saltera, el Castillo de las Guardas, Tocina, Morón de la Frontera, el Araal. Tiene un trabajo específico sobre la UGT, la Unión General de Trabajadores en Sevilla. Tiene otro que se llama Trabajadores Andaluces Muertos y Desaparecidos del Ejército Republicano. Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, 1936-1963, y es coautor en libros como La resistencia en Sevilla, un intento de derrocar a Queipo, Objetivo Ronda, Lugares de la memoria, Checa, Miedo y Odio en la España de la Guerra Civil, y sus últimos trabajos han sido Las Semanas Sangrientas de julio de 1931 en Sevilla, y junto a Miguel Ángel Arriero, el informe sobre las fosas comunes del cementerio de la Soledad y la represión militar en Huelva. Está pendiente, creo, de la publicación de un amplio trabajo provincial sobre la represión judicial militar en Huelva desde el 36 al 50, y ha elaborado varios trabajos para la Comisión de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, y ha catalogado y digitalizado numerosos procedimientos de la justicia militar en el Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, entre ellos todos los procedimientos de la provincia de Huelva. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos sobre Lugares de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y fue comisario de la exposición Huelva, la Guerra Civil en sus documentos. Una exposición que ha recorrido numerosos lugares de Huelva y otras provincias. Así que, José María, muchas gracias por tu presencia aquí y te paso la palabra. Ya está. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por vuestra asistencia y gracias también a este seminario por la invitación. Yo intentaré ser un poco más breve, a ver si da tiempo que debatamos más, ¿no? Pero bueno, el tema se puede resumir lo que se quiera o se puede alargar también mucho. Lo normal sería que al hablar de la represión franquista estuviera ya todo perfectamente estructurado. Si nosotros hubiéramos querido saber cómo fue esa represión, pues si nos preguntaran pues, a cuánta gente mataron y dónde, no sé qué, pues haríamos lo que en cualquier país normal se haría. Iríamos a los registros civiles, sacaríamos las inscripciones de defunción, las tendríamos por fecha, por localidad, ¿no? Se haría constar la causa de la muerte, todo.
Y si los registros civiles eran incompletos, no pasaba nada. Íbamos al cementerio, poníamos el libro del registro del cementerio, veíamos cuándo se produjo el enterramiento, qué día, las personas y tal. Y si no tuviéramos el libro de cementerio, pues nos iríamos a la comandancia de puesto de la Guardia Civil y digo, mira usted, aquí estaba la documentación de la comandancia militar, la quiero usted sacar, que quiero ver. Que no está, pues nos vamos al gobierno militar. En el gobierno militar, seguro que aquí sí nos dan la documentación y tenemos todos los partes diarios de la comandancia donde daban cuenta detallada de todo y cada uno de los casos. Pero como este país no es muy normal, ¿no? Ni tenemos en los registros civiles hechas las inscripciones, porque la mayoría se hicieron posterior y no alcanzaron el 40% de todas las víctimas. No tenemos los libros de registro del cementerio, porque han desaparecido ya todos los ítems, en Sevilla solamente se conserva uno, y por azar se guardó. Los demás no tienen registro ninguno, o el de Sevilla Capital, donde se alteró y luego se dejaron en blanco, el espacio en blanco, ¿no? Para ir dando números a los que estaban metiendo en la fosa, ¿no? Como le pasó a Lutrera también, hicieron lo mismo. Entonces, si vamos a la comandancia de la Guardia Civil, nos dicen que ellos no tienen nada, que eso se mandó todo a la zona. Y vas a la zona en Sevilla y dices, ah, no, nosotros no tenemos nada. Eso se mandó a Madrid. Y vas a Madrid y te dicen, no, nosotros no tenemos nada. ¿Dónde está eso? Ahora te vas al gobierno militar, no, nosotros aquí no hay nada de eso. ¿Dónde está? Te vas a la jefatura de policía, no tienen nada. Esto se mandó a Madrid. Entonces resulta que la policía y la Guardia Civil, que son elementos muy activos en las investigaciones, no tienen ni puñetera idea de dónde están sus activos. Esa es la gran estafa que se ha hecho en la historia de este país. La represión, como decía Francisco Moreno, el historiador cordobés, es el gran secreto mejor guardado del franquismo. Vamos a dejarle la historia a los historiadores, pero no le vamos a dejar los archivos, porque si le dejamos los archivos, perdón la expresión, la acabamos. Y efectivamente, los archivos de la represión se quitaron del medio. Y no se quitaron del medio entonces, se quitaron del medio aproximadamente entre el 84 y el 85. Y esta parte no hay en democracia. Porque en este país no han pasado solamente 40 años de dictadura. Después de los 40 años de dictadura han seguido varias décadas de democracia que no han solucionado el problema. Estamos casi donde estamos, ¿no? Por tanto, a la hora de hablar de la represión franquista, tendremos que considerar que la investigación histórica se ha tenido que dirigir, como lo explicaba Fernando, a través de numerosas vías bilaterales que te vayan aportando información, porque los archivos determinantes, que sabemos qué es lo que contienen, porque tenemos suficientes picotazos dados y suficientes documentos para saber su contenido, no han querido ni quieren todavía hoy que aparezcan. ¿Dónde están? No lo sabemos. Es una estafa de historia. Empezando porque el poder, cuando el poder es absoluto, lo corrompe todo, como dice el historiador Antonio Cazorla. Lo primero que corrompe el poder es el pasado, porque lo cuentan de una forma determinada y impide que nadie cuente ese pasado disidente, decir, ah, no, porque es verdad lo que tú estás diciendo. Con lo cual se impone una historia que cuando pasan 2 y 3 generaciones se queda en el acervo cultural de las personas. Y las personas lo dan como normal, porque nadie les ha podido decir lo contrario. Y ahora te parten la cara investigando durante años, te parten la cara documentando, pero da lo mismo, está anclado de tal forma en la sociedad una serie de conceptos que no guardan relación alguna con lo que es la investigación científica. Y que conste que la investigación histórica, la que se hace ahora, no la que hacía Jackson y Hugh Thomas, no, la que se hace hoy, se hace con fuentes documentales primarias y fuentes documentales de la parte represora. Aquí no estamos haciendo historia con papeles de rojos, por ejemplo. Si nos vamos al lenguaje que se está utilizando, vemos que es un lenguaje enormemente manipulado, empezando por la propia Segunda República, que es la víctima del golpe. Si hoy hablamos de república, parece como si fuera una palabra que está tocada, está manchada, está asociada a enfrentamientos, a muertes, a huelgas, luchas, ¿no? Está maldita la palabra república.
cuando es el periodo de mayor esplendor que hasta esa fecha había ocurrido en este país. Y cuando entras a analizar la Segunda República te das cuenta que esos tópicos que se dicen con tanta facilidad son falsos, son rigurosamente falsos, pero se han repetido tanto que están ahí. ¿En la República hubo muchas huelgas? Pues sí. ¿Cuántas huelgas hubo en la República? Pues 4.204. Porque bien que las controlaba el Ministerio de Trabajo, una a una. Las reivindicativas, las solidarias, todo. ¿Cuántos trabajadores participaron en esa huelga? 3.286.000. 3 millones de trabajadores de entonces, que era el 3% de la población empleada. Pues ¿cuántas huelgas hubo en la transición española? En 5 años de transición, comparado con los 5 años de república. Pues 13.900 huelgas. ¿Y cuántos trabajadores? Pues 18 millones. Y si es de población, el 20%. Es una falacia hablar que en la República hubo más. No, señor. Lo que pasa es que eso se utilizó contra la República y se le echaba la culpa a la República. Se le echó la huelga como culpa a la transición de este país. No. Y la muerte, los enfrentamientos. Pues hay un estudio muy completo sobre la violencia en el periodo republicano, y el profesor Eduardo González Calleja, se llama Cifras Cuentas, es muy recomendable. Y estudiando ese periodo, yo, para hacer un estudio comparativo, cogí todos sus datos que están minuciosamente detallados uno a uno y nombre a nombre, ¿no? Cogí Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, ¿no? Toda la Andalucía occidental, para establecer un mecanismo comparativo. Y resultó que en ese periodo, ¿no?, había habido 252 muertes violentas, ¿no?, en esas provincias, imputables a la situación política, como violencia política, es represor. Bien, lo que yo hice fue irme a 1945. 1945. Y cogí el periodo 1945 a 1950. Ver en ese periodo cuántos muertos violentos por violencia política se habían dado en esas provincias. Y eran 251. Exactamente lo mismo, menos uno. ¿A alguien se le ocurre asociar ese periodo a violencia, enfrentamientos, muertes, atentados? No. Sencillamente porque ese periodo se ocultó, se cayó, no se dijo nada, no se podía decir, luego prácticamente no existe. Ese es el problema que tenemos con la manipulación, ¿no? Porque una verdad a medias, no es media verdad siquiera, puede ser una mentira. Esta mañana en el desayuno hablábamos, ¿no?, cuando te contaba la persecución de los cristianos, ¿no? Recuerda, te hablaban de San Daniel con los leones, se te caían 2 lágrimas, ¿no? Lo que eran los romanos persiguiendo cristianos. Bueno, pues los romanos, en más de 2 siglos y medio, se cargaron, no sabemos la cifra exacta porque está ahí aquí datándose, entre 2.500 y 3.500, no se sabe exactamente, en más de 2 siglos y medio. Bueno, pues en una noche, en la noche de San Bartolomé, en agosto de 1572, los cristianos, ¿no?, mataron a más cristianos, a los hugonotes, que todo el imperio romano. Y en los 2 días siguientes en Francia se mató 3 veces a los cristianos que mataron a los romanos. ¿Qué quiere decir esto? Que como te quiten una parte o no te analicen los contextos adecuadamente, te están estafando la historia, te la están timando. Pues un poco de eso nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Aparte de esa historia donde te han quitado los archivos básicos y fundamentales, ¿no?, y te han cambiado, te han manipulado todo, y te han empleado otro lenguaje que ha llegado casi intacto. Hablaba antes, Fernando, de la guerra civil. Bueno, la guerra civil, aquí, ¿qué guerra hay? ¿Dónde están aquí las brigadas internacionales y las checas soviéticas? ¿No? Y la batalla de Ebre, de Belchite, y la de Teruel, los bombardeos? ¿Dónde está eso? Eso no tiene nada que ver con nosotros. Aquí la guerra es de Tapia y de Cuneta. Aquí se subleva una parte del ejército y cuando termina septiembre está ocupado toda la zona. Sevilla la ocupan el 11 de septiembre, que Huelva la ocupan el 19, que Cádiz termina en el 28, me parece, de septiembre. O sea, que en 3 meses resuelven el problema de ir ocupándolo y se retrasan en algunos pueblos porque no tienen ningún interés estratégico para ellos. Y lo van dejando, porque los que tienen interés estratégico lo ocupan inmediatamente.
las vías de comunicación y en los puertos, eso le interesa mucho. Entonces, empieza un lenguaje aquí que habría que desmontarlo para situarnos en el tema de la represión. En primer lugar, ese lenguaje de lo mismo hicieron unos que otros. No, señor, lo mismo no hicieron unos que otros. Yo voy a poner el día que lo pongo de manera. Voy a poner unos datos que quizás o ahorren más de lo que yo pueda ver. En la Comunidad de Madrid, digo comunidad, era la provincia entonces de Madrid, la violencia, la represión franquista se llevó por delante a 3.522 personas. En Cataluña, fueron 3.388. En la Comunidad Valenciana, 4.922. Y en el País Vasco, 1.468. Si sumamos esto, lo tengo yo bien sumado, no sé, son 12.890. Y estas víctimas sí las tenemos bien contadas, porque estas víctimas se produjeron, ¿no?, una vez ocupada por la ejército ya a esa zona republicana sucesivamente, pero el País Vasco, luego ya Cataluña, Levante, Madrid, y las ejecuciones se hicieron por sentencias de consejos de guerra. Y para que fuese ejecutoria de determinado caso, por eso sí los militares inscribían en el registro civil la defunción. Hoy puedes ir al registro civil. ¿Puedes poner el micrófono? El micrófono. Perdón. Hoy puedes ir, o levanto la voz, hoy puedes ir al registro civil y sacar una a una a todas las víctimas que puedan. Es una cifra muy fiable. El hecho es que en todos estos años tiene poquísimas fluctuaciones. Esta es la represión franquista, ¿no?, en esos 4 territorios que entonces se aproximaban a 8 millones de habitantes. 7.700.000, entonces. En Sevilla tenemos 13.922 casos documentados. Estamos hablando de cosas distintas. A veces cuando hablamos de la guerra y la represión y nos situamos aquí, tenemos una visión muy centralista de la historia. No nos damos cuenta a veces de lo que estamos hablando. Las cifras hablan más de otras cosas. No sé si me sitúo en lo que quiero decir. Esto es muy diferente, pero también mucho más diferente es si hablamos de represión o violencia republicana. Mucho más diferente. ¿Por qué? Porque en estos cuatro territorios, la represión republicana se cobró la vida de 17.317 personas. Soy capaz de decir ni una más ni una menos, porque están contadas esas muy bien, ¿no? 17.000, es decir, más que represión republicana, es represión franquista. Pero si nos vamos a Sevilla, ¿no?, la represión está ahora mismo en 447. Y ojo, que a los 447 le podemos poner muchos peros, porque hay muchos casos, bueno, están ahí, pero ¿cuántos de ellos son a tiroteo limpio? Aunque luego beatifiquen a un salesiano. Está el salesiano de Morón, José Blanco Sada, beato, para el beato. Bueno, pero nadie dice que luego lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Este hombre estaba en el cuartel de la Guardia Civil pegándole tiro a los trabajadores. Y cuando sale le pegan un tiro. El beato, de José Blanco Sada. Esto, mientras se cuente de una forma, cuando
tú lo cuentas de otra, pues se fallan todos los salesianos, no pasa nada, pero ese está beatificado. Bueno, pues de esta figura se podrían quitar muchas cosas. Este es el primer choque que nos da hablar de la represión aquí en Andalucía. Hablamos de otra cosa, mariposa, muy diferente a lo que a veces llamamos la visión madrileña de la historia. Que aquí no hay nada de eso. Bien, vamos a hacer, a ver si yo me acuerdo con una bueno, la represión, voy a ayudar un poco, la represión que se lleva a cabo, se lleva en distintos ángulos, ¿no? Hay una represión que podríamos llamar física, una represión económica y una represión ideológica. Es decir, la represión cobra diferentes terrenos. Cuando hablamos de una represión física, estamos hablando de represión contra las personas directamente. Ahí están los asesinatos, y ahí están las condenas, ahí están los trabajos forzados, ahí están las vejaciones y humillaciones que se ejercen directamente contra las personas. Pero es una parte de la represión, porque hay una represión económica, es fortísima, es más, determinante para consolidar al franquismo. Eso no lo olvidéis nunca. Una de las mayores represiones que se ejercen en este país, y de la que se suele hablar un poco, son los despidos. Son los despidos. El país se llena de despedidos. Los empresarios y los patronos, a su capricho, empiezan a quitarse del medio a todo el que antes no se han llevado para fusilarlo o detenerlo. Limpian por completo todas las empresas de este país que entran en una situación de miseria y de colapso económico, que luego se va a ver muy bien en los años 40, 41 y 42, donde se veía más gente que de la represión. Eso se va a ver luego, ¿no? Pero esa represión es enorme, y esa represión también contiene los saqueos. Hay mucha gente que le quitan lo que son sus bienes. Pues claro, los bienes que tenía la mayoría no eran grandes cuentas corrientes o grandes tesoros o grandes viviendas. Los bienes que tenían eran herramientas, aperos, un mulo o un burro, y se lo quitan. Eso desaparece en muchos casos y lo llevan a la miseria más grande, ¿no? Esa represión incluso se continúa luego con decretos que se empiezan a hacer. El 15 de agosto hacen el primer decreto de confiscaciones, el 11 de septiembre, hablo del 36, se ha tirado un decreto de incautaciones, ¿no?, que va atacando directamente a los bienes económicos de las personas. Incluso la aberración de una ley de expediente de responsabilidades políticas, ya terminando la guerra en febrero, que es como un repaso de nuevo para que no se lo quede nadie y para poner multas, ¿no?, y multas y multas y multas, con la particularidad de que la gran mayoría de los expedientes lo tienen que sobreseer porque no pueden sacar un duro de absolutamente casi nada. Esa es la gran diferencia de la ley de responsabilidades políticas. Así todo sacan dinero durante años. Y una represión ideológica. Esa represión ideológica se manifiesta primero como el control, la censura general, ¿no?, contra todo lo que suponga la disidencia política o religiosa contra el nuevo poder establecido. El resultado, se puede hablar más, pero no sirve para enunciar. El resultado de esta represión en tantos ángulos y es muy sencillo. En este país, después de esta secuencia represora, no queda un juez, un médico, un maestro, ni un cartero, ni un ferroviario, ni un actor, ni un escritor. Aquí no queda absolutamente nadie en su puesto que haya manifestado la más mínima disidencia con el poder militar que se instaura como dictadura. No queda nadie, los echan a todos. Y además, para que no quede duda de que se quedan todos fuera, luego, ya más tranquilamente, se crean jueces y juzgados de depuración que van a ir tranquilamente depurando todo el tinglado para ver lo que se han escapado, que son pocos. Pero siguen purgando. Y se llevan así hasta el año 60 y tanto. No es que estemos hablando solo. Las purgas no acabaron hasta el año 63 casi, cuando crean el Tribunal de Orden Público, ya saturado de procedimientos militares. Esa es la represión. Y
es una represión que se lleva a cabo. Es una represión que se lleva a cabo también con un lenguaje determinado. El lenguaje de los militares, hoy incluso podréis vivir, porque es un lenguaje muy similar, que hoy se le llama lenguaje trumpista, ¿no? Sí. Eso de las palabras que hagan falta. Bueno, pues es un lenguaje, en cierta modo lo podríamos llamar trumpista, ¿no? Un lenguaje que es el que va mezclando eso de comunistas y falangistas, a ver, lo de comunistas y falangistas. En Sevilla, por ejemplo, en 41 pueblos de 202 no había un solo comunista. Por ejemplo, es que no había, sencillamente no tenían organización. Porque la organización que tenía fundamentalmente estaba en la capital y en los pueblos próximos. Y falangistas no digamos lo que había. Había 4 gatos, no solamente en Sevilla, sino en Cádiz, en Huelva y en Badajoz. 4 gatos, no creáis que era. En algún pueblo podía haber 18 afiliados, incluso 21 en alguna parte, ¿no? 4 gatos. Que en las elecciones del Frente Popular, Falange sacó 52.000 votos en este país, los mismos que en las elecciones del 77. Voy a quedar para que hayan valido 40 años, los mismos. Pues ya todos se habían quitado la camisa, y se habían pasado corriendo. Luego, como era el único partido, se admitió. Pues bueno, quiero decir que ese lenguaje se utiliza masivamente. Los nacionales, como se le llama, porque hay otra forma del lenguaje, los nacionales, no sé de qué viene eso, los nacionales no saquean, ellos confiscan, saquean los rojos. Los nacionales ni siquiera asesinan, ellos fusilan en todo caso. Los nacionales no roban, incautan. Y los rojos son la turba, la plebe, la horda, la masa, la peste. Si no lo podéis leer, cientos y cientos, miles de informes de la Guardia Civil y de los militares. El lenguaje, ¿no?, impregna su actitud y su comportamiento frente a la disidencia. Y ese lenguaje, que se repite tanto, va dejando pozos que están al día. Por ejemplo, la gente dice el general Queipo de Llano. Yo en mi vida he dicho el general Queipo de Llano, pero me parece que soy el único. Porque Queipo de Llano no era general, estaba expulsado del ejército. Si dijéramos el ex general, estaríamos siendo rigurosos históricamente. Pero alguien dice el ex general Franco. Si además se le dice hasta generalísimo, y sin embargo estaba expulsado del ejército. Porque podía hacerlo por el presidente de la República. Fueron expulsados con sus trienios, sus condecoraciones. No eran militares, eran bandidos. Esto me gusta repetirlo porque son palabras muy duras que se digan ahora en el siglo XXI, porque se tendrían que haber dicho mucho antes. ¿Pero por qué eran bandidos? Porque el diccionario dice que el que está perseguido por un bando es un bandido. Y ellos estaban procesados en rebeldía por el Tribunal Supremo de este país. Eran bandidos. No solamente eran, como decía, una rata salida de la cloaca de un cuartel. No. Eran bandidos perseguidos por bandos. Y eso del ejército nacional, los nacionales, aquello no era un ejército ni nacional. Y no era un ejército porque cuando se produjo el golpe militar, la República, la firma de su presidencia de la guerra, disolvió, ¿no?, a todas las unidades, ¿no?, y licenció a todas las tropas que se hubieran colocado a favor de los golpistas. Y desde ese momento eso ya no era un ejército, era una banda armada. ¿Y llamamos banda armada a eso? No. Cuando llegaban a los pueblos y armaban a los derechistas, ¿quiénes eran? ¿Las milicias nacionales? No, eran escopeteros, que es el término que se reserva para los rojos. Todo el lenguaje es así, y muchas partes de ese lenguaje siguen ancladas en la población. Luego, hay que tener una idea, primero, clara de lo que es la represión, clara de qué tipo de represión estamos hablando en nuestro territorio, a los fines que se dedica a este seminario, la represión franquista en Andalucía, y tercero, qué lenguaje tóxico la envuelve, porque así nos iremos aproximando a lo que queremos explicar. Vamos a ver. Esa represión se desarrolla en diferentes fases. Hay una primera fase que la llamaríamos, aquí los nombres los podéis cambiar, lo importante es saber cuáles son.
que la llamaríamos de ocupación. Es cuando esas bandas, esas columnas, están ocupando los pueblos de la provincia. En muchos casos, la ocupación es extremadamente violenta. Ten en cuenta que esas columnas las suelen dirigir militares africanistas que van a practicar aquí en los pueblos lo mismo que se hacía en las aldeas rifeñas. Cuando se ocupaba una aldea rifeña, ¿no?, ellos hacían como los rifeños, ¿no? Ocupaban, cogían un grupo, los ametrallaban y se largaban a otro. Esa era la forma de reprimir. Aquí no se mueve ni Dios, ¿no? Este es dar el ejemplo, lo que hacía Castejón, ¿no?, el glorioso Castejón, que hizo tantas veces, que claro, lo hizo Castejón, lo hizo la regimentería, lo hizo la Pasa, lo hizo Terrespero, lo hacían todos. Aquí no hay diferencia entre unos y otros. Entonces, esa represión de ocupación es muy violenta y muy difícil de medir y de conseguir identificar a sus víctimas, porque es un pozo inagotable. Empiezas y has sacado 200 de aquel, te siguen diciendo un familiar, por mi tío, mi abuelo, eso no se puede acabar. Esas cifras que hablábamos antes en esta zona nunca las puede dar por terminada. Yo desde luego no las daré nunca. Porque continuamente recibo el correo de un familiar que te dice que aquí no está apuntado mi abuelo, ¿no? Pero es una cifra que tenemos la información suficiente para aproximarnos a la dimensión que tuvo, y siempre por testimonios que para nosotros son los más fiables, para que no quepan exageraciones, ¿no? O sea, si el comandante de la Guardia Civil de Constantina nos dice que la ocupación fueron unos 300 fusilados, dice él sabrá, como lo digo. Si el párroco de Ará, el Cayetano Pardo, dice que se fusilaron en el Tardado unos 200, pues él sabrá que fueron unos 200. 300 decía el superior de los salesianos, en Morón. En la campana, cuando entran y reúnen a un grupo de 103 personas, la cifra la dieron luego los militares, allí en la plaza, eso en el parte de operaciones pone, se le hizo 103 bajas al enemigo. Esa es la forma de contarlo, es muy peculiar, ¿no? Pero eso sabemos que fueron 103. En Utrera, por ejemplo, sabemos que fueron como mínimo 102, porque al día siguiente hay una aportación a la fosa común del cementerio de Utrera de 102 cadáveres, como mínimo 102, pues luego vinieron más, hasta 319. Pero bueno, ¿cómo fue esa ocupación? Ahí tenemos pistas que te van diciendo, no, y hay casos muy violentos. Y es muy difícil de medir. Pero una vez que se ocupan los pueblos, por la propia columna, en la mayoría de los casos, van los que van a ser los comandantes militares de cada pueblo. En los pueblos medianos y grandes son suboficiales de la Guardia Civil para arriba. Sargento, brigada, sargento, brigada, teniente, capitán, ¿no? O en algunos pueblos también ¿no?, son militares retirados, ¿no?, se van incorporando a la lucha. El comando militar, como mencionaba antes Fernando, que lo Rafael Antón en la escuela, estuvo en la escuela militar, era ese, estuvo. Levante la voz. Bueno, quiero decir, en esas columnas nombran a los comandantes militares. Y desde ese momento, el comandante militar es el que organiza la represión. Esa es la segunda fase, que sería la llamada banda. ¿Y por qué la llamamos bandos de guerra? Cuando se produce el golpe, la represión, ¿no?, y contestación a la oposición que llevan los militares es la que ellos vienen haciendo siempre. Ellos tienen una auditoría de guerra, cualquier denuncia que tú mandes, cualquier atestado que se haga, llega y el auditor de guerra, el insigne gaditano Francisco Bosque Vecina, que es un regalo de esta provincia para toda la vida, ¿no?, pues nombra un juez instructor. Y ese juez instructor va, pregunta, no sé qué, y inicia un procedimiento. Eso se hace en todos los casos que llegan, ¿no?, a la división sublevada en los primeros 4 días. En los primeros 4 días se están tramitando los procedimientos sumarísimos. Y además, el que no hayamos encontrado los procedimientos no quiere decir que no sepamos lo que hay, porque tenemos los oficios de Quepo de Llano ordenando la instrucción de procedimientos sumarísimos a fulanito, al teniente tal, a yo no sé cuánto, o a las autoridades de Sevilla.
al alcalde, al presidente de la Diputación, al delegado de trabajo, que acaban de ser detenidos, con su número de causa, dado tal. Pero eso dura 4 días, 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque los militares sublevados se dan cuenta muy pronto, ¿no?, de que no ha triunfado el golpe. Madrid, la capital, Barcelona, Valencia, Bilbao, las zonas industriales, ha quedado en zona republicana. Eso ya cambia completamente el panorama. Ya no, esto no es un pronunciamiento, esto no es Pavía entrando con el caballo, esto ya, aquí no vamos a ver las caras, ¿no? Y claro, si yo empiezo a ver que esto va para largo, que el golpe no ha triunfado, va a desembocar en una guerra, y a su vez me estoy encontrando, en el caso concreto de Sevilla, como ocurre en otros sitios, oposición en Carmona, oposición en Morón, oposición en Utrera, oposición de héroes, porque estamos hablando de escopetas de caza a veces contra columnas que van equipadas adecuadamente. Entonces cambia el panorama. Y desde ese momento ya los bandos, que podéis leer, serán juzgados en juicio sumarísimo, eso es hasta el día 22. El día 22 se ejecutará sin formación de causa. Ya a partir de ahí no hay causa que valga. Y el día 25 de julio, para no retrasarse mucho, como eso es una tarea tan ingente, tan importante, y logísticamente tiene tantas necesidades, ya se crea específicamente un organismo para llevarla a cabo. Se nombra un delegado militar gubernativo para Andalucía Occidental y Extremadura y se le encomienda esa tarea. A partir de ahí, ese delegado se organiza una organización específica, con su sitio, ponen a su mando a la Guardia Civil de la zona, a la policía, todos quedan supeditados a su mando y se empieza ya a organizar la represión. ¿De qué manera? Informes, listas, mandan las listas de los apoderados, los interventores, mandan las listas de esto, los archivos que se han encontrado, las denuncias que se están haciendo, que van uno detrás de otro, yo denuncio a fulanito, menganito, tal. Entonces se van haciendo las listas, hoy tantas, se forma una brigadilla de ejecuciones, que se llama así, brigada de ejecuciones, de falange, porque las integran voluntariamente falangistas, que son los que recogen los presos en los sitios que dicen que están, pues este está en la prisión provincial, este está en el cine Jauja, este está en el Umbrella, este está en el cine Patet, este está donde sea, en la plaza de España. Lo van recogiendo y lo van llevando y lo van eliminando. Ojo, que al principio esta banda de ejecución, la brigadilla, deciden ellos dónde ejecutan a las personas. Lo digo cuando luego no se puede ser categórico diciendo este me lo mataron y lo enterraron en Sevilla. No. Está en el cementerio de Alcalá o en el cementerio de Dos Hermanas. El de Dos Hermanas recibió 278 cadáveres. Teniendo en cuenta que de Dos Hermanas, allí en Dos Hermanas solamente mataron a 21 personas. O sea, no habremos tan rápido de los sitios donde están, porque lo decidían ellos. Esto cambia a partir de mediados de septiembre, donde ya las ejecuciones pasan a realizar los piquetes regulares, ya salen de la delegación de orden público y van de madrugada para el cementerio de Sevilla, que está al final de la ejecución. Durante ese periodo se organizan funcionamientos por todas partes. Están documentados muchísimos casos en muchísimos sitios porque ellos deciden. Bien, esta es la época de los bandos de guerra. Esto es un trabajo minucioso, es un trabajo lento, un trabajo que solamente decrece cuando por instrucciones también se dice que decrezca, porque cuando se llega a octubre del 36 ya son muchos los jóvenes que están sacando de prisión para mandarlos a los frentes, porque necesitan desesperadamente un reclutamiento, una leva cada vez mayor de personas para meterlos. El arte de la lleva clara. Si te vas voluntario a la Legión o te vas voluntario a una bandera de panaje, ahora lo que sea. Ya habrá tiempo de procesarlos y de verlos, ¿no? Pero eso empieza a decaer ya, primero porque los principales los han eliminado, segundo porque el grueso de los que estaban buscando, han huido, son más de 22.000 los que huyen en Sevilla en esos momentos, unos 5.000 en Huelva aproximadamente, ¿no? Y tercero porque la situación económica de los pueblos está colapsada. En el campo no hay brazos. Si mira, que hace la cabaña ganadera está fatal, no hay quien la cuide.
Y eso está creando unas condiciones dificilísimas de subsistencia para los propios militares, que Sevilla es la gran retaguardia del ejército del país. Entonces, eso empieza a cambiar. Si se miran las cifras de algunos pueblos que se conocen, yo hice un estudio de 5 pueblos, y entonces resulta que en el pueblo de la Sierra Sur y en la Sierra Norte se rebasa el 64% de huidos de personas en edad laboral. O sea, que no hay nadie. No hay nadie. O sea, se ha ido muchísima gente, todos los que quedaron vacíos. Muchos desde entonces no han recuperado su trabajo. A esta fase, tampoco vamos a tener mucho, sino por situarla, se seguiría la tercera fase, que sería los consejos de guerra. Los consejos de guerra es otro procedimiento punitivo, vamos, no tenga mucha diferencia, ni eso es un consejo, ni es un tribunal, ni está legitimado para hacer nada, da lo mismo, pero bueno, cambian la forma, ya se impone más la Junta Técnica, la Junta de Defensa. En Madrid al principio no lo consigue, pero luego ya, cuando se forma voz de Hamburgo, ya presionan otra vez, para hacer todo el procedimiento por consejo, tampoco le echan cuenta, se retrasa, cada vez más, hasta que llega ya a finales de febrero del 37, ¿no? Ya se ha ocupado Málaga, que se retrasó el mes de Málaga por la ocupación de Málaga, donde aplica el embargo de guerra avanzado a muchos de los que vuelven, y ya se crean los consejos de guerra permanentes, de Sevilla, de Cádiz, de Huelva. Y en estos consejos de guerra, por situar qué tipo de instrumento estamos hablando, os voy a leer, que es un capitán, que estamos aquí, ¿no? Una carta que escribió, bueno, no voy a leer la carta, una carta que le escribió el fiscal de aquí de Cádiz al general Varela, porque era amigo suyo, ¿no? Sobre las instrucciones que habían recibido de la Auditoría de Guerra de Sevilla para los consejos de guerra. Entonces el hombre estaba asustado diciendo que nos están dando. En las órdenes le decía, por ejemplo, que todos los apoderados interventores del Frente Popular tienen que ser procesados. Todos, ¿no? Y el tribunal se va a decidir, se va a determinar por la impresión, escuchaban que a veces parece que hablaban cosas muy raras, por la impresión que produjese la cara de los procesados, quiénes deberían ser condenados y quiénes absolvidos. Claro, qué clase de justicia, eso es una instrucción. Los milicianos, como regla general, debían de ser procesados y fusilados todos. Esa es la regla. Ahora veremos si sale alguna excepción. No que haya empleado armas contra ti, no que se le haya cogido no sé dónde. No estamos hablando de justicia, estamos hablando de un mecanismo de castigo basado en esa justicia militar, como le llamamos, ¿no? Y incluso le llegaron a determinar el porcentaje que tenía que haber de condenas. O sea, tantas a muerte, tantas a cadena perpetua, tantas a condenas menores, ¿no? Para que no se detectara en el tribunal, ¿no? Y a lo mejor diera más las soluciones o sobrecimientos de los que debía, estaba todo marcado. Y además que bastaba un solo testigo, ¿no? Para acusar. Un testigo que hablamos, un testigo de orden. Los testigos que ellos no consideraban de orden no eran testigos, no se podían utilizar como testigos. Esta es la justicia militar en los consejos de guerra. Los demás son tonterías. Quiera uno y el que quiera ver cómo son, porque se vaya a ver que hay a su disposición los miles de procedimientos que no te quedan. Ya, eso, pues que vea todo lo que quiera. Pero vamos, como hablaba al principio, que no hace 3 meses, hace menos de 3 meses, un general de estos de extrema derecha que hay ahora tan simpáticos, ¿no? Decía que los juicios de los consejos de guerra eran exactamente igual que hoy los juicios de la Audiencia Nacional. Estamos en el 2022 y está diciendo un general de 2 estrellas, un general de Estado, dice, ¿cómo vamos? Pues vamos así, vamos así. La historia corrompe tanto que corrompe el pasado. Poder corrompe el pasado. Bueno, pues esto tendríamos estas 3 fases. Y ahora, estas fases se dividen, esta última fase tiene distintos periodos, que podríamos también diferenciar si quisiéramos, que es 1938, porque en 1937 están secundando la exposición sin un ritmo de la cadencia que venían trayendo, con menos casos, pero muchos están ya detenidos, ¿no?
ya que se sigue buscando masivamente por rebelión militar, se sigue buscando mucho a los que van cogiendo, a los que están viniendo de la caída de Málaga, está caída muchísimo, sobre todo. Y luego ya eso va menguando, ya del año 38 y el año 39 lo dedican masivamente, entre otras cosas, todas estas fechas son interpretadas rígidamente. Ya se lo van dedicando a lo que son las disidencias, las protestas, por injurias al ejército, injurias contra el jefe del Estado, por decir una frase, no sé cuánto, mientras hablaba que codillano, porque no sé qué, pero también por organizar algo ilegal, o lo que sea, o sobre todo las revisiones, lo que hablábamos antes, de cientos y cientos de soldados que son procesados en ese periodo y que están traídos de sus unidades, ¿no? Y son procesados y juzgados. Entonces, en un primer momento los tuvieron ahí controlados por término medio, por los datos que conocemos, en un batallón que se iba a tener entre 400 y 500 hombres, ¿no? Los que tenían reservados como indeseables y desafectos, ¿sí? Tenían fichados, siempre rebasaban en los 150, ¿no? El porcentaje de soldados que tenían controlados. A muchos incluso los tenían en la línea de frente sin armas, porque no se fiaban, porque las deserciones fueron muchísimas. En 1937, pero a partir de esas deserciones ya cambió mucho la política del soldado. Bien, cuando llega la terminación de la guerra, entre 1939 y 1942, ahí se produce masivamente, ¿no? una cantidad de procedimientos sumarísimos a todos los que retornan de lo que fue zona republicana. Se llegan a cifras desorbitadas. En Sevilla, por poner un ejemplo, en 3 meses, después de la terminación de la guerra, se instruyen 6.000 procedimientos. Claro, ¿qué aparato se necesita para llevar eso a cabo? 6.000, no sé exactamente 6.100, pero bueno, 6.000 procedimientos. Ahí es cuando hay la mayor cantidad de detenidos, mucho más que al principio, millares de detenidos. La cifra oficial del Ministerio de Justicia en 1940 hablaba de 240.000 detenidos en todo el país, pero con truco, porque lo que no contaba era los que estaban en los batallones de trabajo ni los que estaban en los depósitos municipales, que estaban llenos. Las cifras no sabemos por dónde andar, cuántas personas había, ¿no? Pero esa es la etapa en que se llevan a cabo mayor consejos de guerra. Consejos de guerra que, igual que le daban al fiscal de Cádiz las instrucciones, también tenían ellos su propio mecanismo de condenas. Tú ves procedimientos que lo condenan a cadena perpetua y hasta 10 años. Es la misma sentencia. ¿Por qué? Porque están establecidas. Cuando sacaban a los presos de la prisión provincial de Sevilla para llevarlos a la Plaza de España, ¿no? A que los juzgaran, o a la audiencia, sobre todo en aquellas fechas ya más a la Plaza de España, venía la Guardia Civil, ¿no? A la prisión provincial, el juicio de ese día, lo citaban y a unos se los llevaban en el tranvía, sin esposar, se los llevaban en el tranvía y a otros los llevaban en la camioneta esposados. Entonces, ¿y esto por qué era? Porque uno le iban a condenar a 6, 12 años y el otro era a pena de muerte de 30 años. O sea que ya tenía determinado el pindado cuando le decía, este me lo pones así y este me lo pones así, ¿no? Pues estos son ejemplos globales, todo tipo de lo que es la justicia militar. A partir de ahí, ya en 1943, hasta cuando queráis, se pondría hasta 1951. Ahora digo, ¿por qué? Es cuando empieza la represión de la clandestinidad y la guerrilla. Todavía en el 43 hay algunos procedimientos anteriores, pero ya son menos. Y también en esta época hay procedimientos de clandestinidad. Por eso digo que están entre los nativos del grueso. La mayoría, ¿no? Sobre todo a partir del 44, cuando empieza a dinamizarse más la clandestinidad, porque entre otras cosas el curso de la guerra europea hace prever, desde que los americanos entran en Roma y desembarcan en Normandía, ya incluso antes algunos de los alemanes en Stalingrado, en enero del 43, ya empieza a movilizarse el sector de la revolución, ¿no? Y en el 46 hay más gente en clandestinidad afiliada, en el WhatsApp, ¿no?
que hubo en los años 60 en este país, eso no se suele contar. Aparte que la clandestinidad, la justicia, hubo más, hubo bastantes más, ¿no? Y muchísimos más procedimientos, más centenares de detenidos. Y ya no hablemos de la guerrilla. La guerrilla es donde se ve una de las facetas más violentas de la represión. Es una historia que por más que se cuente, os sorprenderá siempre el nivel de violencia que se alcanza en la represión a la guerrilla, porque es una represión de cerco, es decir, yo te tengo que expulsar de aquí y lo que hago es aniquilar todo lo que pueda para que no tengas nadie un alimento, para que no vigilo hasta el tabaco que se venden en los estancos. Tú has comprado tabaco, ¿cuánto tabaco has comprado? Porque no hay aquí extranjero. Si tú no fumas, ¿para quién es el tabaco? Todo es un control exhaustivo, ¿no? Así, ¿no? Para ir cercenando y cercando cada vez más los movimientos guerrilleros que prácticamente lo terminan ya en 1951, dejando un reguero de muerte impresionante. Ahí, en esa fase, hay muchísimos, no consejos de guerra, sino bandos de guerra. Lo que pasa es que el lenguaje va a cambiar un poco y va a ser, se le aplicó la ley de fuga, al huir, se lojo de no sé dónde, se despeñó, no sé cuánto, ya el lenguaje cambia. Es como las balas que rebotaban, ¿no? Que se decía antes, ¿no? O esas ventanas de los cuarteles donde se tiraba siempre la gente tenía un interés horroroso. Incluso se presentaban voluntarios y al día siguiente se tiraban. Como hay algunos casos que te dicen que te presentó para tirarte, bueno, claro, es una justificación. Igual que cuando están con los consejos de guerra, en Huelva, por ejemplo, en agosto de 1937, hay un grupo embolsado que no puede salir por arriba de la sierra de Badajoz, porque están ocupados ya, y lo que en Sevilla. 37-36. Bueno, en el 36, quiero decir el 37 con los consejos de guerra, vienen desde el 36. No, pero digo que desde el 37, Sí. ¿no? Eso empieza a movilizarse, unos por su cuenta y otros organizadamente, cada vez hay más gente organizada, incluso algunos traen refuerzos desde la zona republicana y tal. Entonces, llega un señor que se llama Fermín Hidalgo Ambrosí, de la Manzanilla Hidalgo, también de San Lucas, ya que habla tanto de San Lucas Fernando, ¿no? El bodeguero, que también fue comandante militar en San Lucas, ¿no? Pues Fermín Hidalgo, que por lo nombra de mando en toda la zona, este hombre empieza a ser verdadera salvajada. Funciona como los Einsatzgruppen en Alemania, en las ocupaciones rusas, igual, está haciendo lo mismo, con la particularidad de que ahí meten para delante también a muchas mujeres, y cuando se producen las matanzas, la de Sufre, la de 17 de Villena, 14 en la Gran Jara, 5 en Aroche, 5 en el Ronquillo, empiezan a matar mujeres porque como una forma de contestación. A veces se cree que era porque sus maridos estaban moridos, no. Hay que ver quiénes son las mujeres que matan para ver si todas tenían un marido. Muchas sencillamente estaban detenidas y se sacan en el grupo, todas estas para adelante, estos 4 con estos 10. Esas represiones no se habían visto. Eso lo lleva a cabo Fermín Hidalgo con los consejos de guerra, porque él es el que decide consejo de guerra o bando de guerra. Y ahí están conocidos. Hemos recibido órdenes del señor teniente coronel Fermín Hidalgo, porque se conservan muchos. Bueno, en 1937, o sea que ya llevaba un año del golpe militar y se está recrudeciendo cosas que no se habían visto en Huelva en 1936, se ven en el 36. Por tanto, teniendo en cuenta las interrelaciones que hay en los periodos, ¿no? Aquí tendríamos un poco las fases, ¿no? En las que se desenvuelve la represión militar. Vamos adelante. Bien, pero esa represión se lleva a cabo con una organización y una metodología muy simple, pero muy efectiva. Y la organización es esta. Hay una cabeza rectora que sería la división ocupada, en este caso con Queipo de Llano a la cabeza, el ejército del sur, esa división, que tiene 2 partes. El Estado Mayor, que lo dice José Cuesta Monereo, el del golpe, junto con lo que tenemos, la auditoría de guerra.
tema se crea la Delegación de Orden Público, que es la que se va a encargar del funcionamiento, interrelacionada con las tres estructuras y siempre de forma jerárquica, hacia abajo y al lado, ¿no? La Delegación de Orden Público en las provincias de Cádiz, de Huelva, de Córdoba, es sustituida en muy pocos días, en algunos casos en días, como Huelva, por los gobiernos militares. Porque la Delegación de Orden Público y Seguridad no tiene capacidad, aunque se le han conferido los poderes, es pura teoría, que no tiene capacidad para encargarse de llevar el ciclo represivo de estas provincias. Eso lo llevarán a cabo los gobernadores militares. Y de la Delegación de Orden Público dependen los comandantes militares. Todas las comandancias. Debajo de las comandancias militares, seguimos con esa estructura de piramidal, está el puesto de la Guardia Civil, la Policía Local, la gestora del ayuntamiento que han nombrado para los conflictos, las milicias estas de coqueteros que han formado, porque no olvidéis una cosa, los comandantes militares son comandantes militares pero sin soldados, ninguno tiene soldados, los soldados están en el frente, ellos se auxilian de la Guardia Civil y en las llamadas milicias para llevar a cabo su labor. Por eso, en los testimonios orales y de la familia, tú vas, yo he hecho mucha investigación en pueblos, Fernando le ha pasado, ¿no? Entonces hablan los hijos, los nietos, cada vez un poco, ¿no? Ha cambiado mucho el patio en los últimos años, ¿no? Pero te decían, pues vino a detenerlos fulanito y menganito, ¿no? Porque ellos, nadie en un pueblo, te sabían decir muchos motos, muchos fulanitos y menganitos, pero nadie en ningún pueblo me encontré que supiera decirte el nombre del comandante militar. Ni por asombro, ¿no? Y ahora después ellos te daban sus argumentos, que eran argumentos que provenían de cómo tú razonar, ¿no?, con una desaparición de un familiar tuyo que no puedes justificarla. Ese es el peor de los conceptos. Entonces decía, pues, a él lo mataron porque le había quitado la novia a Menganito. A Fulanito lo mataron por no sé qué, no sé cuánto. Voy a decirlo, perdona la expresión, yo lo que me he encontrado siempre. Mi padre no estaba metido en nada. Mi abuelo no era comunista siquiera. Perdona, pero yo no es lo que me he encontrado. Yo nunca me he encontrado eso. O sea, me he encontrado esos testimonios. Pero lo que me he encontrado es que detrás de eso había una filial republicana, había una filial de izquierda republicana, había un comunista, había... Yo me he encontrado cosas muy distintas. Y no lo mató por la novia, le había quitado el otro, o por aquel que quería quitarle la vaca. No. Las comandancias militares funcionan en casi todos los pueblos con lo que llaman, porque los nombres también varían, un tribunal calificador, una comisión de ayuda, una comisión de investigación, varía. ¿Qué son? Son los mecanismos de los comandantes para auxiliarse, porque la mayoría no son del pueblo, no gobiernan el pueblo, para auxiliarse en la represión. Y hay esas fuerzas vivas son las que interceden. Si reciben el beneplácito del comandante militar, pues para adelante. Si no, pasa como contaba Fernando en algunos casos, que eso sí que hay, de las protestas, ¿no?, a la división, diciendo que este no está cumpliendo con energía, que son los sumarios más vergonzosos. Pues claro, llaman al sargento o al teniente, ¿cómo que no? Yo hasta ahora le he aplicado el bando 82, como diciendo, ¿usted qué quiere? Pues sí, señor, siempre había más. Hay denuncias que son repugnantes, pero que te da la medida del interés de esa fuerza viva por exterminar, por acabar con cualquier disidencia, ¿no? Entonces, esas comandancias militares son el instrumento, claro. Y no se sale nadie de la comandancia militar. No hay ni un solo caso, porque los casos que se han documentado ha costado muchísimo documentar. En Sevilla, de 2.901 asesinados como mínimo que hay hasta el 31 de diciembre, solamente han salido 3 casos. 3 casos. Y por los 3 casos fusilaron al jefe de la brigadilla de Falange. 3 casos sin órdenes militares que fueron asesinados. De 2.901. Y por esos 3 casos fusilaron al jefe de la brigadilla de Falange. Os contó antes Fernando el fusilamiento del alférez Justo López. Ese. Lo fusilaron también.
nunca permitieron que nadie se saltara la jerarquía, y el que lo crea no sabe lo que son los militares, no los conoce, es que no se la salta nadie. Tú tienes que conseguir una orden o el beneplácito de una orden militar para poder hacer algo, si no, no sabes lo que es un ejército, que aparte de eso es enormemente burócrata, tiene que dar cuenta absolutamente de todo en esa escala jerárquica. Bueno, pues esta sería un poco la estructura, la metodología del pintado. Y termino en 2 minutos, porque ya puedo dejar de hablar, para decir que los fines que persiguieron esta estructura de represión en estos periodos, con esa fase, con esos ángulos, los fines en un principio fueron básicos. En un principio, ya lo hemos citado antes, el fin es derrocar el gobierno del Frente Popular. Lo que pasa es que es absurdo hablar de esos fines porque inmediatamente lo cambian. Inmediatamente lo cambian desde el momento que nombran a Franco jefe de gobierno el 29 de septiembre y el 1 de octubre ya lo nombran jefe del Estado. Una maniobra que hace en Salamanca, ya está claro que la República es historia pasada y que aquí nadie va a mantener a la República. La República quedó para los primeros días, cuando se subleva y cuando el bien de la paz de la República, el español, el obrero sevillano que para la República, se la primera familia, como Don Queito a la calle. Eso queda para nosotros, ¿no? La República ya se remanteló y se actuó directamente contra ellos y empezó un régimen militar, exclusivamente militar, con el apoyo de civiles, tanto en el gobierno como en las instituciones, con un nepotismo brutal, porque hubo que darle acceso a miles de personas para cubrir los miles de puestos de trabajo que tuvieron que abandonar. Las personas se creó un gran nepotismo y se creó una sociedad que en gran parte fue benefactora del franquismo. Nunca pensé que son 4 militares contra un pueblo. Es una parte importante del pueblo contra el resto, pero una parte importante. Nunca os confundáis en eso. Decía Franco, yo creo que las mejores definiciones hay que buscarlas siempre en ellos, al hablar de ese régimen. En 1962, el régimen estaba plenamente consolidado, tenían el respaldo de los Estados Unidos desde 1956, estaban a efecto, ¿no? Estaban con un tratado de interés con la Unión, con la Comunidad Europea, estaban ya negociando, hablando, todo eso. Y Franco, en un acto que hizo, en la prensa, toda la referencia que quiera levantar, no tiene pérdida, en el Ayuntamiento de Valencia, allí decía, que con eso quiero terminar con esta frase que expresa muy bien lo que es la dictadura. Decía en el Ayuntamiento de Valencia el 18 de septiembre de 1962. Dice, este régimen que hoy tenemos no lo hemos conquistado hipócritamente con papeletas, lo hemos conquistado a punta de bayoneta. Esa es la gran verdad de la dictadura militar de este país. Nada más. Muchas gracias. Intervenciones. José María, Sí. en el 2012 publicas tu libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, de 1936-1963, en cuyos anexos tenemos la suerte de disponer de todos los libros de víctimas de la provincia de Sevilla pueblo por pueblo. Desde esa fecha, 2012 hasta ahora, han podido variar mucho las cifras. ¿Tenía pensado o alguna reedición o tenemos que acudir a las monografías que puedan salir pueblo por pueblo? Pues yo desde luego ahora no me voy a meter en eso. Vale. No puedo, no puedo. Y me ha dado mucha paga la editorial que lo hizo, porque eso se agotó. Entonces, pues siempre quiso hacer una segunda edición. Yo lo que sí puedo decir que la información que yo he ido recogiendo de familiares, porque yo recibí muchísimos correos a través de la Asociación de Memoria Histórica, no muchísimos, yo siempre he ido recibiendo y sigo recibiendo todas las semanas. Pues con datos aportados por familiares, a esa cifra había que aumentar en casi 500, ¿no? Van ya 470, no sé qué casos nuevos. Y ahora, en unos 300,
ejemplo, las cifras, como venían, hay que modificarlo. Porque a lo mejor había un caso que estaba con un primer apellido, no se conocía el segundo, y me han dado el segundo. O uno que ponía vecino de Lora y me han dicho que no, que era de Alcorea. O otro que no se sabía de estado, te han dicho que estaba casado, tenía 4 hijos. Mucha gente ha ido rellenando muchos datos y sustituyendo. Y sobre todo una cosa muy valiosa, que algunos te han dado la pista definitiva de algunas personas que figuraban en paradero desconocido o desaparecida. Tú no puedes alterar la fuente de la que lo sacas. Y si te figura como desaparecido, pones desaparecido, ¿no? Pero luego resulta que te dice el familiar, no, mi abuelo no desapareció, mi abuelo llegó a Francia y se murió en Francia de Mantoux en el año tal. Pues es lo ideal, porque son ellos quienes te pueden dar la información. Pero de momento, aunque habría que hacer muchos cambios, porque los hay que hacer, ¿no? Y a incorporar las investigaciones locales, que ya van más de 50 y tantas en la provincia de Sevilla. Entonces, habían hecho 34 y creo que incluso había 6 o 7, ya van 50 y tantas. Con lo cual, tiene que incorporar nuevos nombres, sobre todo de la Sierra Norte. Ahí solo tendría que incorporar, yo creo que más de un centenar de nombres nuevos. Eso, mucha tarea. Ya lo haré algún día, pero ahora no sé. ¿Quiénes fueron los ideólogos de la represión? ¿Cómo? Los ideólogos de la represión. ¿Quiénes fueron? Los ideólogos de la represión. Bueno, yo ahí tengo una opinión, porque no hay una fuente que te diga el ideólogo es este, ¿quién fue? ¿Felipe Acevedo Colunga? ¿Quién fue? ¿Francisco Franco? ¿Quién fue? ¿Qué Orellano? Hay diferentes matices entre uno y otro. Pero yo, desde luego, mi opinión personal, siempre he creído que los ideólogos de la represión eran el ejército. El ejército tiene esa ideología represiva. La tuvo siempre. 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 Este ejército nunca fue un ejército demócrata. Nunca tuvo esa mentalidad. Fue un ejército de mantenimiento de un poder. Es como la Guardia Civil. La Guardia Civil nunca ha defendido el orden. Ha defendido el poder. O el orden del poder, si queréis. Pero son cuerpos que... Tú dices, ¿quién fue? ¿El Camilo Alonso Vega el que puso más énfasis que el otro? Pues no lo sé, a mí me da lo mismo. Yo en el tema de los nombres entro poco cuando las instituciones se comportan de la misma forma. Y yo creo que la ideología del ejército fue la misma en el siglo XIX que en el 1936, en la guerra de África. Ellos fueron los ideólogos de esa represión que se desarrolló con una mecánica muy simple y bajo órdenes militares muy escuetas. Si hubieran tenido la necesidad de eliminar a más personas, lo hacen. Si hubieran tenido necesidad de eliminar a menos, lo hacen. Es un comportamiento militar. Pero eso no solamente del ejército de este país. ¿Cuál era la estructura militar propiamente dicha en Andalucía? Es decir, Queipo de Llano parece que era el responsable inicial, por lo menos, pero en el avance de las tropas de África hacia Extremadura, que no utilizaron Despeñaperro, sino que subieron por ahí, por lo de Portugal, ahí se fue más bien el general Yagüe, ¿no? O sea, ¿cómo estructuraron el avance? Sí. No sé. Bueno, Yagüe no era general entonces, era coronel, pero ya ahí no entra las competencias de Queipo, que por un primer momento tiene competencia en Extremadura, pero le son arrebatadas por el ejército de África. Él se queda luego territorialmente con lo que es el ejército del sur. En un principio eso funciona como un reino de taifas, es decir, no tiene el poder y lo ejerce. Además que clara disidencia y disonancia con Franco, chocan muchas veces, no importa, ya se le quitó luego. Franco lo quitó de medio cuando terminó la guerra, ¿no? Pero el poder lo tiene Queipo de Llano. El poder lo mantiene durante toda la guerra en Andalucía. Y afuera de Andalucía, no puede, se lo quita, no puede pasar de él. Entre otras cosas, el frente de guerra lo hay en Peñarroya por lo nuevo, el sur de Extremadura, el sureste de Extremadura, ¿no? Y por Granada y de Jaén, que es donde estuvo el frente de guerra. Dentro de esa zona, él fue el máximo responsable y la cabeza de esa estructura, a todos los niveles. ¿Quién había pedido? ¿Había otra persona que levanta la mano? Ah, no, Alfonso. Eso no tiene nada que ver con el...
presentes. He visto, he escuchado que ha sido asesor, o sigue siendo asesor de un tema del lugar de memoria histórica. Aquí hay una propuesta del lugar de memoria histórica para los campos de libertad, oficiada por el foro y con apoyo de todos los ayuntamientos, de la Diputación, de todas las entidades, etc. Y duerme el sueño justo en Sevilla, en el Parlamento de Andaluz, y a falta de la firma del señor presidente. Se corta precisamente el procedimiento cuando entra a formar parte del gobierno y es presidente del PP. Estamos ante un claro prevaricación, por así decirlo. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Su nombre es, se prevarica. Así, de esa forma. No se decide algo a sabiendas que es injusto, ¿no? En este caso, con más motivo, porque las leyes tienen que cumplir. Lo que pasa es que este gobierno, como en Madrid, como durante Mariano Rajoy, entiende que hay leyes que no tienen por qué cumplirlas. Y no las va a cumplir. ¿Cómo no las va a cumplir? Yo, con ignorarlas, tengo bastante. ¿Por qué no las cumple? Pues porque un parlamento no tiene mayoría para que las cumpla, ¿no? Para forzarle al cumplimiento, y también porque la gente no se mueve para que las cumpla. Ya te diría yo a ti, si la gente se moviera para para quitarse el problema, ya veía lo que hace. Pero es que van a salir la gente a las calles porque la Comisión de Memoria no nombre el lugar de memoria y la ley de memoria histórica no se aplique, porque no olvidemos que no se terminó de aplicar la anterior, ¿no? La anterior la ignoraron muchísimos pueblos. La anterior, esa que decían que era insuficiente, que tal, bueno, en muchos sitios la ignoraron por completo. Eso es así, y eso solamente tiene la contestación, o mayoría parlamentaria o fuerza social. Fuerza social parece que no. O denuncia judicial. Sí, pero eso, la denuncia judicial, pues muy bien, ya sabéis lo que se ha hecho con algunas denuncias, por ejemplo. No hay un solo monolito, yo no sé si aquí quedará alguno, en Sevilla no, desde luego, un solo monolito, placa o algo de homenaje a las víctimas del franquismo que no haya sido vandalizado. No hay ninguno. Normalmente se suele vandalizar a los 2 días. Siempre se espera uno. A veces ni se aguantan ni se misma noche lo destrozan o lo pintan, ¿no? Se han puesto un montón de denuncias. ¿Vosotros conocéis alguna resolución al respecto? ¿Alguna actuación de la Guardia Civil en este país al respecto? Porque si lo conocéis, una sola, me gustaría que me la mandaseis corriendo para yo tener constancia. No. Eso de las leyes hay que tomarlo como son. Yo creo, como dice, decía Iñaki Gabilondo, que la justicia en este país no es ciega, es tuerta, porque ve muy bien con el ojo derecho. Rafael, sí, yo tenía una pregunta un poco rápida. De hecho, sobre todo de verlo directamente en represión física, económica y ideológica. Habla más fuerte, no te Aquí te lo bajan. Es sobre, por si acaso, todo se bueno. Que la forma de ver la represión entre física, económica e ideológica, quería preguntarle, por ejemplo, su opinión con respecto a la misma represión, pero en forma cultural, en forma social. ¿Se podía por lo menos decir unas palabras al respecto? Sí, yo lo englobaría dentro, aquí no me he entendido en los campos, como digo, pero yo lo englobaría en lo que es la represión ideológica y política. Claro que tiene muchas facetas, por supuesto. Incluso luego decía, no queda un escritor, un actor o algo sin reprimir, porque esas son manifestaciones culturales, ¿no? Y expresiones culturales que con la censura se van a cerrar completamente, se va a reprimir culturalmente a un pueblo a nivel insospechado. Educacionalmente se le va a dar una educación determinada. Aquí se alcanzan niveles de cotas de represión ideológica terrible, y después sin olvidar lo que fue la represión y la persecución religiosa. No la persecución que sufrió la Iglesia, sino la persecución que ejerció la Iglesia contra los no creyentes y tal. Os voy a dar un dato que quizá os sirva. En la provincia de Sevilla, cuando se llega a 1932, y por los informes de los párrocos, pueblo a pueblo y parroquia a parroquia, está en el obispado, en la tesis excelente de Rubén Sereno, en Londres hecha sobre esto, de toda la población, solamente el 0,95% cumplía con los preceptos religiosos. El 0,95%. Es decir, había una apostasía generalizada.
Pues si os doy los datos para deciros que cuando se produce el golpe y se ocupan los pueblos, las iglesias no se caben. No es porque hubiera vuelto la fe, es porque como no fueras a la iglesia, te estaba señalando de tal forma, y sobre todo que no podía obtener un informe policial que era el más efectivo de todos, que era el que daba la iglesia, que era el certificado de buena conducta. Eso entra dentro de la persecución ideológica, jurídica y religiosa, por ejemplo. Ignacio. Breve, por favor. Sí. Hay un tema final que ha apuntado, que es el papel histórico del ejército. Ese papel histórico no ha tenido distintas fases, puesto que nos encontramos con los movimientos liberales de Torrijos y demás contra Fernando VII, después la sublevación contra Isabel II en el sexenio, que está provocado por un golpe que precisamente surge de aquí de Cádiz, y el intento de Jaca también en el año 30, previo a la Segunda República. Nos encontramos que además ahí estaba Keiko también y hasta el próximo, o sea, por poco yo la llegaba. Ese es un tema. Y segundo, el tema de la represión adquiere características que habría que compaginar todo dónde se produjo y cómo se produjo para intentar desde abajo ir buscando elementos comunes, porque es que en cada sitio, es decir, si nos atenemos a Casares fue tomado precisamente por un familiar de Blas Infante. Él era del pueblo, no quiso saber nada con la represión, detrás venían los falangistas que se encargaban del tema. En Jimena la Frontera, la represión la dirigieron dos alcaldes republicanos. Es decir, el primero, Ginás, que era del Partido Radical, que tuvo una reconversión ideológica salvaje y en el año 36 fue golpista y esperaba golpes de Tánger. Y segundo, el del 34, que el que puso en el bienio negro al cacique del pueblo, el Morrillo. Eso era porque los militares venían desde Celta, desconocían totalmente la realidad. Y entonces fueron ellos señalando, y a la hora de la ocupación de Jimena, ya estaban señaladas todas las casas de la gente de izquierda con una señal donde podían los magrebíes, que fueron contratados, bueno, los regulares, los mercenarios, que podían saquear ya esas casas para cobrarse la parte de especie, porque había una parte económica en el pacto y la otra parte era en especie. Entonces, bueno, esas dos primeras partes. Perfecto. Lo de los militares, efectivamente, pero creer que los militares liberales eran muy diferentes de los militares absolutistas nos puede confundir sobre el papel del ejército, ¿no? Y sobre todo el carácter popular de uno y otro, como demostrado luego, contra el pueblo. O sea que eso tiene su discusión, ¿no? Y por supuesto que hay militares que favorecen la república. También aquí estuvo la Unión Militar Democrática cuando la transición. Estamos hablando de grupos muy minoritarios dentro del ejército. Al hecho no nos repetimos, ¿no? Lo que fue luego del papel del ejército. Siempre puede haber. Hablamos del ejército como institución, ¿no? Y en cuanto a situarnos en los distintos sitios de la represión, evidentemente. Pero no olvidar nunca una cosa, la represión es militar, está dirigida, está organizada y está amparada por militares sublevados. Y los militares se apoyan, creo que quise decir, dentro de cada pueblo, porque no son de ese pueblo, con esas comisiones asesoras que reciben muchos nombres, donde están las fuerzas vivas del pueblo diciendo este y este y este. Pero este no es el que dice tú para adelante, no, es el comandante militar el que saca la orden. Eso es así. Eso no se rompe en ningún sitio, en ningún sitio. Me atrevo incluso a decir que en Jimena no se da un solo caso. Se le plantearían al comandante militar estas personas, como te puedo citar, otros pueblos de Sevilla, donde van al comandante militar y le dicen este, el comandante militar que te para adelante. Y lo tenemos documentado, pero que va al comandante militar. Que el mando militar es el que decide, que no pueden decidir. No pueden decidir. Ahora sí pueden tener la influencia suficiente como para decirle al comandante militar a quién se va a eliminar. Claro, y se convierten en represores de la misma forma que el titular. Hay otros comandantes militares que son personas más dubitativas, otros que llegan más pasivos. Estoy recordando ahora, por ejemplo, el de Tocina. Pues el de Tocina llega y él dice que solamente le había aplicado el mando a 40. Pero claro, las peticiones que tenía de la comisión auxiliadora no eran de 40, era de 90 y tantos, lo que le estaban planteando. A este lo destituyen, terminan destituyendo.
diciéndolo después de que se tiren a aquello diciendo es que este no está cumpliendo. Y lo mandan a otro sitio donde sigue aplicando bandos de guerra. Pero eso siempre es así. Pero el comandante militar es la estructura que existe para la represión. Es que no hay otra, no hay otra. Y a ella se pegan y se agolpan y se solapan todos los intereses que hay en el pueblo en reprimir a uno y a otro. Nosotros no hemos encontrado ningún otro caso. Yo he encontrado muchos casos, lo que pasa es antes de la formación de causa judicial y después, donde ahí solamente... Desde el primer día, yo no he encontrado nunca. Lo que sí he encontrado y tengo son centenares de testimonios orales. Eso sí, yo tengo centenares de testimonios orales. Eso sí. Bueno, yo quería hacer una reflexión y una pregunta, ¿vale? La reflexión es que, aparte del exterminio, el genocidio, la matanza, el borrar las huellas de los crímenes y el aterrorizar a la población para que hasta sus propias familias se olviden de sus muertos, eso ha provocado en muchísimas familias de Andalucía que las propias familias de las víctimas hayan asumido el lenguaje de los verdugos. Es que a mi padre lo mataron porque esto, es que a mi tío pues porque se había enamorado de la hija de no sé quién. Y lo que yo normalmente cuando vamos entrevistando a personas por allí, y se lo dije claramente a un compañero que fuimos a una manifestación a Sevilla, a Lorca no lo mataron ni por masón ni por comunista, lo mataron porque lo querían matar, porque había un plan preestablecido de genocidio que había que matar a gente. Y a ti te ha tocado porque te ha tocado intentar explicar por qué han matado a mi padre, o por qué han matado a mi abuelo, o por qué han matado a mi tío. Intentar ponerle una causa es asumir el lenguaje del verdugo. Es lo mismo que las personas que son maltratadoras, que los hombres que maltratan y que algunos acaban matando a las mujeres, hacen cuando diariamente ejercen la violencia contra sus mujeres. Le dan 2 bofetones y le dicen es que me has traído la sopa fría. Con lo cual, la carga, o sea, la víctima se convierte en verdugo. O sea, el verdugo convierte a la víctima en responsable del crimen que él está cometiendo. Pues lo mismo que ha hecho el franquismo. El franquismo ha puesto la carga, o sea, las propias víctimas, intentando explicar la sinrazón del genocidio, justifican con el lenguaje de los verdugos el crimen que han sufrido sus familias. Creo, no sé si lo he explicado bien. Y es muy doloroso eso, es muy doloroso ver cómo las familias, hay incluso familias que hay votantes de Vox, y eso hay que reconocerlo. Eso es terrible, pero es cierto. Es muy difícil como familiar buscar una explicación a algo que aparentemente no la tiene y se desapareció. Un día se lo llevaron, ya no lo volvió. Tú tienes que razonar eso, tienes que darle algún sentido. Y cuando te encuentras una y otra vez los testimonios que se repiten, no, porque mi abuelo era una persona buenísima, él llegó un día sin zapatos porque se lo dio a uno que no tenía zapatos, esto tenía, se pintó el abrigo y se lo dio a uno que no tenía abrigo, los abrigos, los zapatos, los he recogido yo decenas de veces. ¿Por qué? Porque no es que sea una falsedad, es que tienen que justificar que una persona buena, que consideraban buena, aunque hagan un argumento, haya sido eliminada. Eso no era comunista, no estaba ni nada, pero luego, como tú tienes que valer no solamente el testimonio, sino la documentación con la que puedes operar, y ahí tiene que ser necesariamente aséptico, te das cuenta que tienes que decirlo, incluso los familiares no te han creído. Así que tú dices, no, que no estaba metido en nada, tú dices, no, sí estaba. Y para honrar a los suyos tienes que honrarlo, porque tú qué te crees, que por estar metido aquí tenías que matarlo, por ser comunista tenías que morir, era un partido legal, o sea, es como las mujeres. Las mujeres se oculta una parte de la represión, da coraje de las mujeres, porque casi todas mueren por ser la esposa de, novia de, madre de, mujer de. Pues no sé, no. Se hinchan a matar mujeres porque están organizadas en los grupos libertarios femeninos y en los grupos femeninos socialistas de muchos pueblos, que no dejan a ninguna en algunos pueblos. O sea, que están luchando como los hombres y se las quitan del medio. Te vas a Parada, te vas a Marchena, te vas a La Coruña, pero son mujeres que las están matando, que son militantes. ¿No? Entonces, eso hay que contarlo, hay que decirlo porque no es, también matan a las novias
Colombia de a la mujer porque no te cojo, claro que sí, está represado, ¿no? Eso se ve, pues los familiares, todos los familiares que consiguen muy importante, o sea, Estrada le matan al hermano, a Mercado le matan al hermano, a Pepe Díaz le matan al hermano, eso se ve en todas partes, obviamente, ¿no? No estamos hablando de luchador, ¿no? Pero otras muchas no. Ya hay 722 casos de mujeres, pues las 722, no sabía decir, hay varios cientos que son mujeres militantes. No, yo lo que quería decir es que el terror y la necesidad de proteger a los hijos, o de proteger a los supervivientes de la masacre, hace que las viudas no le cuenten a sus hijos lo que ocurrió realmente con su padre. Tu padre se perdió la guerra y ya está. Entonces, esa ignorancia en la que muchas familias se han creado es el caldo del cultivo de, digamos, el discurso predominante ideológico en la iglesia, en el colegio, en la tienda, en la casa del farmacéutico y después en la tele y después en el cine. Ha imbuido lo que tú dices del lenguaje de los vencedores a las propias familias de las víctimas, que no tienen esa capacidad que nosotros tenemos por investigar y tal, de aclarar el lenguaje y de llamar a las cosas por su nombre. Y perdón, y ahora yo te quería hacer la pregunta. Hoy creo que es el cumpleaños de Blas Infante, hoy lo nombran hijo predilecto en Casares. Blas Infante fue asesinado el 11 de agosto del 36, pero en 1940 lo juzgan y lo condenan y lo condenan a pagar una multa que de 20.000 pesetas, con lo cual la familia tiene que vender la casa para pagar la multa y se queda la familia sin casa, ¿no? Entonces, os pregunto a ti y a Fernando, ¿no? ¿Habéis visto muchos casos de este tipo de muertos que son juzgados? Muchos que la ley de las responsabilidades políticas es retroactiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, no exime la responsabilidad si tú has muerto. Con lo cual, van contra ti. Si tú no estás, no te pueden multar con tus bienes, y si no, a tu familia. Eso, y la ley de represión de la masonería del comunismo pasa lo mismo. Empiezan a juzgar a masones que han muerto, y todo el mundo en los años 20, en el año 10, en el año 5. Da lo mismo, la retroactividad da lo mismo. O sea, es un mecanismo para recaudar, para quitar, ¿no? Sino que ellos no entienden que llegan hasta el Frente Popular, a veces llegan y otras veces más adelante. Da lo mismo, eso. Darle sentido legal a esas cosas un poco así.